bienvenidos al cuarto episodio de Un Café en la Barber. En esta ocasión vamos a hablar sobre movimiento, entrenamiento, disciplina, la cultura del esfuerzo, los juegos, etc. Y lo vamos a hacer con compañeros de aquí de Watts. Tenemos a Miquel Torras, entrenador personal aquí en Watts. Tenemos a Robert Sánchez, antiguo entrenador también aquí en Watts, entre otras cosas. Tenemos a Aroa, entrenadora y nutricionista de Watts, y tenemos a Eric de Movement Spirit. Así que una charla con amigos y amigas súper interesante que os recomiendo a todos, independientemente del deporte, actividad física que practiquéis. Así que aquí en la barbería también hablamos de salud. Molt bé, bienvenidos a Crema, un café en la barber. Hoy de entrenadores y entrenadoras. Vamos a hablar un poquito sobre movimiento, sobre disciplina, sobre entrenamiento, sedentarismo. Y me gustaría que, antes de nada, como es algo un poco común entre todos, pues describierais, como ahora nos preguntaba Mario, ¿qué es el mover? ¿Qué es el movimiento? A ver quién es capaz de describirlo. ¿Cómo describiríais la cultura del movimiento? Bueno, hemos prepensado un poco y he empezado hablando un poco de que es precisamente la gracia del movement, de la cultura del movimiento, es que tiene un marco desdibujado, entonces puede ser absolutamente cualquier cosa, puede ser un juego de dedos, puede ser un movimiento completo, y que precisamente que el marco sea tan difuso hace que sea cualquier cosa. Y que creo que la gracia es que es un abordaje holístico que pretende darte los básicos para que tú con los básicos del movimiento, de extensión, flexión, de todas las partes de tu cuerpo hagas lo que tú quieras, te juegues con ello como tú quieras. Luego por aquí Eric me ha hecho un matiz interesante y me queda la palabra ahí. Yo creo que la cultura del movimiento sí que nació a la par de lo que es la práctica del movimiento, pero con el tiempo se ha ido diferenciando. Yo creo que la cultura del movimiento no es lo mismo que práctica del movimiento. Al revés, práctica del movimiento no es lo mismo que cultura del movimiento. Cultura del movimiento es una perspectiva dentro de la práctica del movimiento, a mi parecer, que la fundó la precursora Ido Portal. Sí que inició como una perspectiva distinta, mucho más abierta, pero conforme ha ido evolucionando la corriente es una perspectiva dentro de la práctica del movimiento. Y como bien ha dicho Aroa, la práctica del movimiento es muy amplia. Yo creo que es muy difícil definir lo que es movimiento, lo que es la práctica del movimiento, porque es un concepto muy subjetivo. Pero creo que una forma de abordarlo, de empezar a abordarlo, es entender que el movimiento es intrínseco de la vida y que el movimiento es la única forma que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno, y la práctica de movimiento inicia con la observación de eso, y a partir de ahí pues se puede trabajar en distintos campos, pero inicia con ese principio de todo en la vida es movimiento, a no ser que no queramos vivir. O sea, bueno, podemos decir, practicando la actividad física, en realidad cualquier disciplina será parte de la práctica de movimiento, pero no de esa cultura. Exacto. Y no sería práctica de movimiento, pero insisto en que no es tanto el practicar, sino cómo observas y cómo te haces consciente de hacia dónde te lleva esa práctica. Porque tú puedes practicar cualquier disciplina y ser consciente de que estás moviéndote, obviamente, pero no ser consciente de hacia dónde te lleva ese movimiento. Creo que es la forma de hacernos responsables de que aquello que practicamos, aquello que realizamos, nos lleva a un lugar. Y eso es la práctica de movimiento, ser conscientes de a qué lugar nos puede llevar o a qué lugar nos acerca. Por eso luego se habla de principios que es una perspectiva más generalista, que huye de la especificidad o especificación, porque busca el desarrollo de todo un ser, de todo un organismo complejo, no solo en una sola capacidad, como podría ser la fuerza o cualquier otra, sino en todas las capacidades que puede presentar el ser humano. Sería un poco por ahí. La fuerza es movimiento, sí, la coordinación, sí. Exacto. La unidad también. Exacto. Pero insisto que es algo muy subjetivo y también creo que todos vamos a dar como una perspectiva a cada uno del movimiento que será más o menos afín aquí dentro, pero si fuéramos con otros amigos dentro del movimiento sería muy distinta la perspectiva. Claro, es que esto precisamente a mí me lleva a que, por lo que habéis comentado, a la conclusión a la que he llegado, teniendo en cuenta que la palabra conclusión a mí me da un poquito de tirria, porque creo que nada concluye, ¿no? Y el movimiento es algo que se mueve, por lo tanto concluir yo creo que es arriesgado. Pero al menos en el punto en el que estoy yo personalmente, es en el que no hay
una cultura de movimiento, o no hay la cultura de movimiento, sino que cada persona tiene su propia cultura de movimiento. Y eso depende pues, de infinidad de variables, ¿no? Es algo que tú decías, implica que detrás de esa cultura personal hay un ser individual muy complejo, pero que siempre está en continua relación a través del movimiento con todos los demás. Y por lo tanto, es como una subcultura dentro de una gran cultura que no se puede definir, como tú decías, pero tanto a nivel personal ni a nivel colectivo. Sí que es verdad que cuando nació toda esta idea de la cultura del movimiento se empezó a utilizar como parte de cierta propaganda. No tiene que estar, una propaganda no tiene que ser algo malintencionado, ¿ves? Una promoción de esta idea fue a través del surgir del método de Portal, y entonces esa cultura estaba como enmarcada dentro del método. Y yo, al menos lo que viví experimentar en mis carnes, es que eso, que en un principio yo creo que tenía como el propósito de unir, al final terminó separando. Yo practico movimiento y tengo una cultura de movimiento, y tú haces fitness o fútbol o no haces nada, ¿vale? Yo soy un culto y tú eres un inculto. Y ahí es cuando yo empecé a decir, esto se está llegando a lo mejor a un terreno, es un poco peligroso. Me salgo de esa idea de cultura como algo fijo y abrazo la cuestión del desarrollo individual dentro de la propia cultura, la cultura personal. Por eso concluyo con que no hay una cultura o la cultura del movimiento, sino que yo ahora mismo estoy en un punto de mi propia cultura, y que además se va a ir transformando, va a ir evolucionando. Al final yo creo que es lo que dice Robert. Estoy de acuerdo en la parte de que cada uno tiene que buscar su propio camino en esto, ¿no? Es como especializarte en ti mismo. Creo que lo que entiendo es que por esta vertiente que cogió Portal, quizás empezaron a como especializarse demasiado en la mejora de unos parámetros, no lo sé porque tampoco lo he seguido, sé un poco lo que hace, pero no lo he seguido, nunca me he metido tan profundo en este movimiento, ni lo he pretendido. Y lo que veo es que al final es como querer ser mejor en eso, tampoco te lleva a ningún sitio si eso no te es útil para nada. Es como a veces decimos, ¿de qué me sirve a mí hacer 100 burpees si luego no puedo doblar mi columna? ¿De qué me sirve extender el brazo, ¿vale? ¿De qué me sirve a mí ser muy bueno en estos patrones de movimiento que he mejorado muchísimo si luego yo esto no lo uso o no me sirve para nada? ¿No? Pues quizás, y hablo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva o desde mi experiencia, yo me he metido en el mundo del movimiento porque era como la pata que le faltaba en mi mesa. Yo a lo largo de los años he ido descubriendo cosas y era como siempre, que me falta algo, y de repente apareció este hombre, hicimos aquello de Roots, y fue, hostia, no era una pata que me faltaba, era la pata, era esta pata. Y entonces a partir de ahí me empecé a poner, ¿cuánto hace esto? Igual, ¿a 5 años? O más. 8 al menos. ¿Sí? Ostras. Vamos a hacer 9 ahora, esto a lo mejor el segundo. Así que tenemos una edad, es verdad. No, entonces fue, ostras, no es una pata, es la pata que me faltaba. Y a partir de ahí es verdad que yo no utilizo el movimiento como vosotros, yo utilizo el movimiento más de forma terapéutica. La gente me dice, a mí me duele esto, y miras y dices, es que aquí eres un cero patatero, vamos a mejorar esto, y de repente dices, ha dejado de dolerme, y ya está. Y yo intento hacer cosas. Y al final, ves que cuando intentas hacer cosas, encuentras unos límites. Entonces vas a trabajar, ¿por qué tengo estos límites? Y miras y pruebas y, ostras, es por esto. Pues este tipo de ejercicio, de actividad o de movimiento me van a ir bien para mejorar, tal. Y yo utilizo para eso, no he pretendido meterme en la cultura del movimiento, ni pretendo tener un espagat de la hostia. No, ostras, si llego solo un palmo más de lo que llegaba,
Ya he mejorado tirando por ahí, pues bueno, a lo mejor lo de los... Me descubrió la palabra y sabía que existía lo de los free games, que me descubrió algo. ¿Qué es el free game? ¿Qué narices es eso? ¿No? Entonces, ¿qué es la cultura en movimiento? ¿Qué es la cultura movie? Es que no sabía ni que existía, en serio. Pero tiro más por la parte que dice Robert, que cada uno tiene que descubrir lo que quiere hacer y para qué, sobre todo el para qué, ¿no? Oye, si tú quieres venir aquí a Boots a hacer ejercicio para ponerte cachas, oye, ya estás haciendo más de lo que hacías, ¿sí? Aunque te dediques a hacer burpees y dominadas, hasta ahora estabas sentado en el sofá, pues ole tú, ¿no? Si ahora te mola hacer handstand y puentes, porque te mola más que el otro, pues ole tú. A mí me gusta más que la gente tienda esto, ¿no? Porque lo decimos a veces, tú estás muy fuerte, pero estás en forma. Pero ostras, yo estaba en forma física y un día la puerta del parking estaba a medias y salía ahí haciendo el tonto como el Limbo Rock y me quedé clavado de la espalda. Hace añísimos de esto dije. Te recuerdo cuando salía de un coche de estos de 3 puertas que me quedé clavado también y acariciando a mi gato, muy triste. Claro. Y aquí hay un matiz muy interesante que has pasado, has visto antes de una forma y ahora creo que le has dado una pregunta mejor, que decías algo que sea útil. Bueno, handstand en sí, útil, por ejemplo, por poner algo que no es familiar 2, útil no es nada útil. Pero el para qué sí que me parece una muy buena pregunta. ¿Para qué lo haces? Para divertirme, porque me divierte el camino. Entonces no tiene por qué ser útil, pero si te divierte el camino... No, pero es útil para ti. La diversión es una cosa que lo haces porque te resulta divertida y te entretiene, eso es una utilidad. Claro, no parece a ninguna función, ¿no? Que es a lo mejor como está pensado los 100 burpees. ¿Es útil? Útil, ¿qué función obedece? Ni útil ni divertido. Claro, pero hay gente que el reto le divierte. Entonces, bueno, si esa es su última y sabe qué precio hay por el camino, ¿no? Adelante. Quiero decir, ya sabéis que mis muñecas no están muy bien hechas para hacer handstand y ahí estoy dándole estrella en la dirección contraria a la que debería moverse, ¿no? Entonces, es divertido. ¿Y para qué? Pues puede ser un motor. Al final, muchas veces yo pienso que una vez ya tienes cierto nivel o cierta salud, vamos a decir cierta salud, sí, que te encuentras bien, agilidad y tal, cuando sigues entrenando, si no quieres competir, simplemente yo por lo menos entreno por hacer algo, por disfrutar de la vida, por ponerme pequeños retos, ¿no? Sí. Como, ¿para qué me va a servir hacer la bandera? Pues para nada. Es más, a la que deje de entrenarla la voy a perder. No es sostenible hacer la bandera. Pero bueno, el simple proceso de aprender y ser capaz de conseguirlo algún día, siempre y cuando no me obsesione con conseguirlo ya o con conseguirlo a cualquier precio, pero pues ya es útil, aunque la bandera no sea útil para nada. Mientras tú intentas hacer la bandera y tú intentas hacer el handstand, hasta al final encuentras esto, unas limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones, eso te lleva a querer trabajar esas limitaciones para no tener problemas en esa articulación, en ese sentido, en ese eje, lo que sea. Y eso además te hace mejorar el handstand, te hace mejorar la bandera. Y al final buscas un camino que te lleva a donde sea y tú quieres ir así, pero tus limitaciones te hacen ir de un lado para otro. Y esos lados para otros es lo que te hace investigar y probar y hacer movimientos diferentes que a lo mejor no te habías planteado y te dan sentidos diferentes que no te habías planteado. Y eso a mí es lo que me gusta, por lo menos, ¿no? A lo de abrazar la mediocridad, que tú siempre dices, ¿no? De ser mediocres en muchas cosas. Y está guay. ¿Cuántos de nosotros habíamos practicado un deporte durante un montón de años? ¿No? Al final utilizabas, te hacías muy bueno en 4 movimientos para hacer ese deporte y ya está. Y ahora quieres ser bueno moviéndote para poder hacer muchas cosas, porque el día que se te ocurra y quieres practicar otras cosas que no te encuentras limitaciones. Relacionado ahora que diciendo de la mediocridad para ir avanzando, a mí me daba la sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero que la cultura o la moda o la tendencia esta, o la escuela y lo por tal, nació un poco a la par que el CrossFit. Ya sea como contraposición o no lo sé exactamente, ¿no? Y con el tiempo me ha dado la sensación de que algo que se le criticaba al CrossFit, y con razón, que era todo lo contrario a la mediocridad, a buscar siempre la excelencia, al rendimiento, a los riesgos que conlleva entrenar así, al final la cultura del movimiento, o esa cultura o esa moda del movimiento, ha pecado de algo muy parecido. Pero en lugar de excederse en volumen, como se exceden en CrossFit, se exceden a lo mejor en dificultad, o también en volumen, pero no en intensidad. Entonces, me da esa sensación de que al final, algo que critican, pero han acabado haciendo lo mismo, porque también es la búsqueda de la excelencia, ¿no? Cada vez hacer cosas más difíciles y ser capaz de hacer muchas cosas. Yo creo que está en la naturaleza humana que cuando algo se nos queda un poco como, qué fácil, o dejamos de hacerlo o buscamos un poco más.
Pero en términos generales, creo que ambas cosas, tanto el CrossFit como la cultura del movimiento, que tú abres un reel de Instagram y ves a gente haciendo pinos a una mano mientras hace acrobacias con la otra mano, creo que eso para verlo en redes está bien, pero la problemática de que la gente se lesione mucho, ya sea por alta complejidad o por alta intensidad y volumen, viene de una mala praxis de los coaches. Creo que todos estamos aquí de acuerdo que si el alumno tiene 1 hora, se tiene que prescribir 1 hora. Y si el alumno tiene un nivel de 0, se tiene que prescribir para que suba de ese 0. Entonces, si en CrossFit prescriben a las personas hacer trabajo overhead con problemas de movilidad de hombro, con kilos, con muchos más kilos de los que pueden tolerar, no es que el deporte en sí sea un problema, sino que está mal prescrito para la persona. Y lo mismo pasa con el movement, ¿no? No vas a poner a una persona a hacer un LSIT cuando a lo mejor tiene una terrible flexión de caderas. Entonces, si le pueden hacer cosas por encima de, considero que al final es la problemática de los profesores, ¿no? Pero no del movimiento en sí o del CrossFit en sí. Igualmente yo matizaría que toda esta historia de la cultura de movimientos inicios no nació como contraposición del CrossFit, ¿eh? De hecho el CrossFit nació antes. Y en los inicios de la cultura del movimiento, incluso cuando se contemplaba, vamos a decir, el fitness puro y duro versus CrossFit, el CrossFit se ensalzaba al final, no deja de ser una combinación de un montón de patrones de movimiento, de disciplinas también, y que aboga por esa diversidad. Lo que pasa es que sigue enfocada en la cuestión del rendimiento, de la cantidad, ¿no? de la capacidad más que la habilidad. Pero desde luego ahí dentro hay habilidades, por lo tanto si lo comparas con la cuestión del hacer ejercicio puro y duro, ahí sí que hay una contraposición, ¿no? Luego han seguido caminos un poquito diferentes desde el punto de vista conceptual, pero coincido contigo en que al final, bueno, un poquito también lo que tú decías, Aroa, ¿no? Al final la mayoría de las personas se han dejado arrastrar por esa idea, para mí que es una trampa mental que tenemos metida en la cabeza del progreso, ¿no? Y de conseguir pues cada vez cosas más espectaculares o más difíciles o lo que sea porque sí, por conseguirlas y ya está. Incluso a veces por aburrimiento, ¿no? Porque bueno, como tú decías, ahora he conseguido esto, ya pues, vamos a complicarlo un poquito más, pero desde un punto de vista superficial. Y evidentemente, pues si tires por un camino o por el otro, CrossFit, cultura de movimiento, pon el nombre que tú quieras, el cuerpo tiene unos límites. Claro, y acaba petando. Si la propuesta, si la pauta está mal enfocada, pues antes, pero puede estar todo como muy bien puestecito y llega un momento en que por ahí ya no sigas porque tú no puedes. O sea, no, ya está, ese camino ya se ha acabado. Entonces, para mí lo importante es darle un poquito más de vueltas a cuestiones algo más profundas, ¿no? Que estén por encima de esa superficie, como el por qué las personas buscamos esa habilidad algo más complicada y una vez la conseguimos queremos un poco más, o sea, intentar indagar sobre la naturaleza desde un punto de vista mental o psicológico del por qué ese enganche al progreso o ese rechazo, por ejemplo, al aburrimiento o esa incapacidad de decir es suficiente. Esto es suficiente, lo dejo. Abrazar la mediocridad, de cierta manera, también implica eso, es decir, es suficiente, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha faltado por aquí? Por tanto, tirar por aquí, pues aquello, pues me voy para allá. Y entonces eso implica, es decir, empiezo de cero, ¿no? Por ese camino. Pues buscar más todo eso, que no solamente el qué y el nombre que le puedas poner, ya sea por una rama como el CrossFit o la cultura de movimiento y ponerte la etiqueta de mover, o lo que sea, ¿no? Al final todo esto son tribus, son agrupaciones colectivas que, bueno, que pueden tener un sentido desde el punto de vista social, pero que al final, de nuevo, vuelvo otra vez a la cuestión de la cultura, sea lo grande, desde mi punto de vista, mi opinión, separan. Y esa separación es uno de los grandes males con los que convivimos hoy en día. Cuando podríamos pensar un poquito más en unir y en comprender un poquito todos los contextos individuales de cada persona, fuera de cualquier tipo de grupo. Aunque cada uno de esos grupos también tenga muy buenas intenciones, está claro. No hay conspiraciones, al menos desde mi punto de vista, y nadie quiere tener el grupo más grande, ni más chachitiruli, ni contraposiciones, ¿no? Porque aquello no vale para nada. Bueno.
Bueno, ahora que decías lo de por qué siempre estamos buscando progresar o por qué siempre estamos buscando aprender algo nuevo, a mí me venía, no sé si es nihilismo o absurdismo, pero es cuando no encontramos sentido a la vida, se lo tenemos que dar. Entonces, una manera de darle sentido es intentar hacer cosas que te apetezca aprender. Y le das el sentido a base de hacer cosas o de intentar aprender cosas, ¿no? Pero yo creo que el problema llega más cuando buscas ya como la superespecialización. Y en el tema del movimiento también veo que está pasando, ¿no? Igual que el que se pone a correr y a los 3 meses de ponerse a correr, hace una carrera de 10 kilómetros y luego ya quiere una media maratón, quiere una maratón y se pone a hacer carreras de resistencia de montaña de 60, 80, 120 kilómetros de 3 días y una triple Ironman y cosas estas así, pues cada vez más, al final pecan, ¿no? Que decíamos, todo tiene un límite, pero cuando alguien se da cuenta que algo le sale bien, yo creo que es muy humano esto, ¿no? Sí. Algo le sale bien, hostia, voy a ser más bueno en esto, voy a ser más bueno. Y a mí me había pasado, voy a formarme en esto y seré hostia, ¿no? ¿Qué me decías? Pues qué pringao, ¿no? Y creo que en el movimiento está pasando un poco lo mismo, hostia, me sale esto, pues voy a más. Y creo que una de las claves es lo que decía Robert, que claro, cuando tengo aquí y tengo que dejarlo y empezar otra cosa, tengo que empezar de cero. Y a la gente le cuesta mucho empezar de cero. Y darse cuenta de que dejo una cosa en que estoy siendo muy bueno para hacer otra en que soy un churro, que soy un cero patatero y que tengo que ponerme al nivel de... Y viene a ser un poco como en el gimnasio, ¿no? ¿Qué me dirán? Se me ven levantando súper bien, pero muy pocos kilos. Voy a ponerme más kilos porque el ego, ¿no? Entonces, ¿qué dirán ahora si yo que soy el tío guay haciendo este ejercicio, me ven al nivel de a ras del suelo, haciendo uno partiendo desde cero? Y primero, ¿qué me dirán? Y luego, que a ti mismo te cuesta aceptarlo. Así me he sentido yo haciendo skate hoy. Pero además he ido en chanclas y me dices, profe, ¿pero dónde vas en chanclas? El primer día que fui a hacer skate, fui con un calzado minimalista, pero de trail. Y sabes que hay que mover los pies encima del skate y que es lija. Y casi me dejó la rodilla en el intento. Digo, igual no he acertado con las zapatillas, ¿eh? Digo, ahora ya sé por qué llevas este tipo, tío. Pero puede ser revisado. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Creo que el hecho de estar en la cumbre de una cosa e irte abajo del todo para hacer otra, has de ser, ¿no? Has de dejar el ego a un lado y decir, ostras, pues venga. Que al final lo guapo del movimiento es esto, ¿no? Voy a probar cosas que no he probado. No se trata de hacerlo. Si hago bien el hashtag, no me hace falta aguantar 2 minutos haciendo el hashtag, por lo que decía, ¿no? Con un brazo mientras con el otro hago malabares. No es lo mismo que hago 50 burpees, voy a hacer 75. Bueno, para estar más en forma física, porque es para ti estar en buena forma, ¿no? Igual para ese es no ahogarse corriendo a coger el autobús y para el otro es llegar al autobús sin que le duele la rodilla, no lo sé. Pero por eso mismo, pero voy a hacer pie, Eric. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba él antes, de que en realidad puede ser un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento y ya está. Entonces, en ese autoconocimiento, a nivel pues a nivel de progreso, de mejorar, de empeorar, de consigo, no consigo tal y cual, pues es algo oscilatorio, un sube-baja, no te puedes quedar con nada, porque en cuanto evidentemente dejas de practicar, pues se va. Y entonces, a partir de todos esos procesos, tú te vas conociendo un poquito más, y también cómo te relacionas con los demás, con el entorno, con la propia vida, que es el movimiento, y ya está. No te aferras a nada. Sí, quizá ahí la clave la ha dado Miquel antes con el tema del ego, que está tan presente en CrossFit y tan presente en la cultura del movimiento, aunque se intente esconder. Y es porque no trabajan en esa relación con cada uno de los procesos a los que nos expongamos, sea CrossFit, sea skate, sea lo que se practica tan general en la cultura del movimiento. Y es la observación, autoobservación de ese ego en cada uno de esos procesos. Creo que la clave en la cuestión que preguntabas tú, de que no era un poco hipócrita criticar el CrossFit desde la cultura del movimiento cuando los valores acaban compartiéndose prácticamente en ese autoexigimiento,
parte un poco por eso, por ese ego y por ese quererse diferenciar de otra cultura, que era lo que comentabas tú antes de separarnos. Cuando en verdad lo que tiene que buscar la cultura, a mi parecer, es lo mismo que busca el movimiento, vincular, comunicar, relacionarnos. Creo que sería un poco el camino con cada una de las culturas de la actividad física. Bueno, pues lo cerramos aquí el primer bloque, hacemos unos burpees y seguimos. Guay, me gustaría hablar del tema de la disciplina, hasta qué punto es necesario, ¿no? Si está sobrevalorado. Pero una puntualización a lo que comentaba Eric, o una anécdota. Aunque no me exima, ¿no? Exima de ego. Intento cuando subo stories de los entrenos también subir cosas mediocres, o cuando estoy aprendiendo algo. Y cuando empecé con la bandera, empecé a subir stories cada semana desde el principio. Al principio no parecía ni un trapo. Y recuerdo que hace poco hicimos un taller aquí en Watts de la bandera y la gente se sorprendió de lo difícil que era. Y fue como, claro, tío, que un puto año para hacer esta mierda bandera, ¿qué te crees? Pero por eso me gusta, intento enseñarlo también como hoy, haciendo el skate, el capullo, he grabado un vídeo de los patatas que somos. Porque si dentro de un año patino como un crack, pues estaría guay enseñar el proceso para que la gente entienda que no es que yo tenga un don especial, sino que le he dedicado tiempo y ya está. Y eso implica un poco de disciplina, ¿o no? Primero, perfecto para pasar del destino. Bueno, sí, o no. O no, hay gente muy habilidosa, pero no tiene por qué. O sea, de hecho hay gente muy virtuosa, no solamente en el movimiento, en otras historias, la música, por ejemplo, que no ha sido disciplinado nunca. Porque es una cosa que tiene una conexión tan fuerte con ello que no necesita esa disciplina, sino que pues va emergiendo de manera natural, espontánea, sin fricciones, sin conflicto, que son características también inherentes a la propia disciplina. Y por eso se aboga tanto por hoy hago lo que debo hacer para mañana poder hacer lo que quiera hacer. Pero si tú miras esa frase, claro, siempre es hoy debo para mañana y para mañana y para mañana y mañana cuando llega. Nunca. Entonces por eso yo la cuestión de la disciplina desde hace un tiempo la miro con otros ojos, porque hablando de movimiento tengo la intuición de que, y esto es un generalismo muy bestia, pero me atrevo a soltarlo, todo el mundo puede moverse sin disciplina, porque la vida es movimiento y está implícito en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que se requiere de esa conexión, de ese reconocimiento, de que hablaba también Eric, de reconocer que la propia vida es movimiento, por lo tanto yo lo soy, y a partir de ese reconocimiento emerge una claridad que te permite en un momento dado, siempre es el mismo momento, que es en el presente, hacer lo que se requiera hacer en ese momento sin disciplina, sin fricción. Ahí igualmente también tienes que estar, entonces ya empezamos a jugar con cuestiones del tiempo, de la memoria, de las expectativas, pasado, futuro, lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, el deseo, ¿no? Que bueno, son terrenos son como arenas muy movedizas, pero desde luego ahí en China se suele decir, que yo siempre recurro al mismo proverbio, de que no hace falta tirar del arroz para que crezca. Una cosa que ocurre, el sol sale todos los días, es una cosa que ocurre, no hay disciplina de por medio, ¿no? Entiendas el simbolismo, no son seres humanos, pero es constante. Sí, es que esa es una cosa que se suele confundir, disciplina con consistencia. Pero la consistencia al final es una consecuencia de esa acción que va ocurriendo y que puede ocurrir sin disciplina, de manera espontánea. Es una trampa del tiempo, en realidad no existe. No sé si quieres entrar ahí. Pero al final, si yo me centro en quién soy hoy, lo que tengo hoy, las posibilidades de movimiento que tengo, y dejo que vayan emergiendo, la consistencia viene por sí misma, sin obligarme a nada. Sin obligarme a nada. La obligación, el deber, fricción, conflicto, sufrimiento, frustración, etc. Pero si observamos lo que tenemos
sobre la mesa, que es la gente, la realidad de las personas. Si los dejamos funcionar orgánicamente, lo que sucede es que suelen ceder más al hedonismo. Entonces, para llegar a la fase en la que tú estás, en la que tienes toda esa conciencia, ¿cómo se llegaría si lo intentáramos hacer orgánicamente, teniendo en cuenta que el contexto que tenemos hace que no tengamos la necesidad de movernos? Porque si el contexto fuera otro, seguramente ya habríamos aprendido a trepar, etcétera, volteretas. Pero no es este, es este. Entonces, dado que el contexto no es nada natural y las personas ahora mismo no están en ese estadio de conciencia en el cual puede orgánicamente empezar a moverse y tal, etcétera, ¿cómo llegan ahí? ¿O cómo llegan a esa consistencia? Sin ninguna norma, sin ninguna pauta y sin ningún voy, aunque no me apetezca. O incluso cuando hay lesiones, ¿no? Enfrentarte a no me apetece hacer esto, no quiero hacerlo, pero lo necesito, y luego posteriormente la gente se alegra porque realmente se ha rehabilitado una molestia. ¿Cómo lo encajas en el marco de la no disciplina? Por saturación personal. Y entonces, en ese sentido, cada individuo tiene su momento, si lo tiene en esta vida. Sin misticismos, ¿eh? Sí. Pero llega un punto que cada persona que igual no le llega, puede ser que no, y de hecho, si le llega de manera forzada es cuando la disciplina tiene que aparecer por narices. ¿Vale? Puede ser que no le llegue, ya le llegará si le tiene que llegar, y puede ser que te llegue con 15 años, con 25 o con 58, da igual. En ese momento es cuando llegan a ocurrir cosas de manera espontánea. Porque cuando ya llegas a saturarte, te dices, hostia, digo, por todas partes, ya sea moviéndote o no moviéndote, ¿vale? Llegas a un punto de saturación, no te queda otra cosa que rendirte a la evidencia. Pero otra vez, a la evidencia presente, individual, personal. Y ya veremos si en ese momento, o todavía necesitando más tiempo, empezar a permitir que pasen cosas. No forzar, no hacer que, permitir, dejar espacio. Llega a un momento que yo te diría que es una cuestión más de ir soltando y quitando mierda, que no de añadir y de deber y de... Sí, por vía negativa. Exacto. Lo veo difícil en la medida en la que como personas que nos gusta ayudar a los demás y solo tenemos la baraja de inspirar, hay personas que ya van a saltar directamente esa fase, pero hay muchas que no van a saltar y hay otras que creo que, entendiendo tu punto, y me gusta el final del camino que he propuesto, que tú me dices cómo sería, ¿no? Soltar y cada una persona llega a su momento, cómo a lo mejor ese momento disciplinado durante una pequeña temporada puede optimizar ese proceso y ahorrarle a la persona muchas dolencias, a lo mejor poder realmente jugar a pádel dentro de muchos años, porque a lo mejor si sigue haciendo lo que hacía, sin llegar a ese movimiento variado, equilibrado, etcétera, que le permita ser consciente de su cuerpo, se va a hacer daño, va a dejar de jugar ese deporte y va a estar 20 años que hasta a lo mejor le llegue esa saturación. Entonces sí, un periodo de disciplina temprano, no para siempre, pero acotado en un tiempo, le ayuda a sobresaltar eso, yo creo que es una herramienta útil. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no usarlo como una herramienta? Depende del precio a pagar a nivel personal, porque claro, puede generar mucho sufrimiento. Y entonces, por muy guay que se llegue a mover o el proceso que siga, donde está el final, si el propio proceso ha sido de conflicto, tal vez no me interese el beneficio ese final, que además es una suposición, no sabemos si va a llegar o no. Entonces, de alguna manera igualmente, yo parto de esa intuición que comentaba antes, de que en realidad, esto es una opinión muy personal, ya todos estamos saturados. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, ese momento, que a lo mejor puede llegar a base de disciplina durante un tiempo, también puede llegar ahora mismo. Si paro, lo miro y lo veo con honestidad, con el reconocimiento de que hablaba antes. De decir, hostia, ¿dónde coño me he metido? ¿Qué es todo esto? Llevo 10 años, 15, 20, repitiendo el mismo patrón, el mismo bucle. Y estoy ahí atrapado. De aquí tengo que salir. A gran cantidad de adicciones, en realidad, la gente que se cura, sí. No se cura por la intervención X de alguien, un chachipiruli que se ha inventado no sé qué. No, porque llega un momento en que tocan fondo y hostia, es que ya no hay más abajo. Ya no hay más abajo, solo me queda ir para arriba. Pues es más o menos un poco lo mismo. También además, por cómo lo exponías,
fíjate en que antes hablaba de deber o de deseo, podríamos decir también voluntad, ¿vale? Por parte de los profesionales y con toda la buena intención del mundo, tenemos la voluntad de que haya ciertos cambios en la población en general porque no se dan cuenta del sedentarismo, lo que provoca tal y cual. Una moral un poco superior de... Falta pues claro, esa voluntad, además vuelve a aparecer el tiempo, lo que es respecto a lo que quiero que sea, y esa distancia, ese salto, de nuevo, requiere forzar las cosas, requiere intervenir. Además, con esa parte extra de pero yo que sé más que tú, te voy a decir cómo. También vale un precio. Y entonces entramos en esta rueda, también que nos podemos meter en cuestiones económicas y demás. Cuando yo, por ejemplo, pues al menos lo que intento hacer, y seguro que me equivoco mogollón de veces, esa cuestión que tú también has mencionado de la inspiración. En el sentido de, hostia, yo voy soltando mensajes, a veces un poquito más también cañeros, pero no me aferro a ellos, porque es como la cuestión de las conclusiones, porque es una cosa que el lenguaje es muy tramposo la mayoría de veces. Y si a alguien le llega, que le llegue como le tenga que llegar y que haga lo que tenga que hacer. Y si ese hacer implica trabajar conmigo, pues trabaja conmigo, y si no, pues no. Y ya está. Pero lo que no deja de ser curioso un poco es que hay gente que, no sé si ha tocado fondo, pero sí que como profesionales busca o nuestro consejo, nuestra ayuda, o que le ayudemos, una ayuda, ¿no? Que le ayudemos a solucionar ese problema que él se ha dado cuenta que tiene. Y incluso allí, este hecho de que tú decías que cuando llegas aquí es cuando te das cuenta que has de hacer algo, ¿no? Para ir hacia arriba, pero incluso así les cuesta horrores el, si no es con disciplina, no hacer aquello por lo que están pagando y que han ido a buscar de manera voluntaria, que no hemos sido nosotros a decirle, oye, a ti te pasa esto, ven que yo tengo la solución. No, te han llamado y han dicho, oye, tengo este problema y por lo que me han dicho, o por lo que veo, o por lo que te conozco, creo que puedes ayudarme. ¿Puedes ayudarme? Sí, genial, vale. ¿Cómo lo hacemos? Como sea. Lo que tú dices tiene este precio, al final es nuestra profesión, nos dedicamos a eso. Claro. Pero tú ayudas mucho, pero sí, claro, el tendero me ayuda a que yo coma y le doy dinero. Pues eso es, a ver, ¿no? Pero entonces buscan esto, se lo das y intentas que no se aferren a ti. Que encuentren a través de esas poquitas herramientas que tú les vas dando para que empiecen a poder utilizar ellos, ostras, ¿y cómo vas? Tienes herramientas envueltas en papel de celofán todavía y te necesitan oye, es que, vale, vamos a estar unas cuantas semanas viéndonos y entonces vamos a ir desenvolviendo las herramientas una a una, que las sepas utilizar, tal, venga, ahora nos vemos de aquí un mes. ¿Cómo ha sido? Ostras, es que si no quedo contigo no lo hago. Ostras, pero estás intentando dar eso, poquita cosa para que no les complicas la vida. Algo fácil, que sabes que por los horarios que tienen, por todas las obligaciones, todas las cosas que dicen que son obligaciones que tienen, etc., se lo intentas facilitar. Pero incluso así, se supone que, no sé si han tocado fondo o no, pero se han dado cuenta de ese problema, les enseñas a manejar las cosas sencillas para, esto lo puedes hacer, no hace falta que te reserves una hora, te pongas el chándal y te compres material, lo puedes hacer cuando te levantas mientras estás cepillando los dientes, pues mientras estás trabajando lo puedes hacer mientras... Y así todo tampoco. Entonces al final creo que sí que la disciplina en algún momento es necesaria y no sé si habéis pasado por este periodo en algo, no tiene por qué ser en el movimiento, pero alguna cosa... me obligo a hacer esto porque quiero esta mejora hasta que lo he integrado y ya no me cuesta hacerlo. Es que incluso dirás, perdón, no, pero no, una pregunta personal, pero no lo personalices. Sí, ¿vale? sí. Tú eres padre. Sí. Y tienes 2 hijas, ¿vale? Y tus hijas supongo que las 2 gatearon. Sí. Las 2 aprendieron a caminar, luego a saltar, a correr, a trepar. Y eso fue ocurriendo.
¿Hubo disciplina en algún momento? No hubo disciplina. Sí, pero si estamos de acuerdo, ese es un proceso natural dentro de la evolución del niño. Hay un aprendizaje motor que se da, es intrínseco al niño, el hecho de descubrir el mundo y relacionarse con el entorno, pero cuando tu relación con el entorno son 10 horas sentado delante en una oficina y de ahí 1 hora para volver a casa en el coche y de ahí estoy hecho polvo y llego a casa y lo único que tengo ganas es de volver a sentarme delante de otra pantalla, ver el sofá y la tele, y de ahí sentarme a cenar e irme a descansar, ¿sí? Entonces toda esa naturalidad ya no se da. Sí. De hecho, un ejemplo similar, pero a lo mejor personal, que sí que tenga que ver con el movimiento, para no desplazarlo a cosas como más humanas, que podrían ser no el hablar, sino la lectura, ¿no? Que es un lenguaje aprendido, etc. Sería cuando me operaron de la lengua, y la lengua, como yo tenía la lengua muy corta por el frenillo, y no podía sacarla más que esto, nada más, la cortaron y, vale, como tal, la lengua nunca se había ejecutado motoramente, y me dijeron, si no la mueves, no la vas a poder mover en el futuro, e incluso se va a regenerar otra vez esa membrana. Ergo tuve que forzarme todos los días a hacer una serie de ejercicios que no quería hacer, hasta que los pude hacer y pude sacar ya bien la lengua, ¿no? Entonces el punto es, si el escenario normal fuera más natural, sí que ocurrirían cosas de forma más orgánica. Pero si el sistema o la persona ya está, entre comillas, rota, pongamos, una persona diabética, el sistema de homeostasis ya se ha roto. Como tal, comer sano, normal, ya no les sirve. Son personas que tienen que hacer algo más agresivo. Que algo más agresivo para mí sería este ejercicio pautado del cual nosotros hablamos para recuperar entre comillas de salud, que no habríamos perdido si uno hubiéramos dejado de patear, de movernos, de trepar, etc. Pero como lo hemos dejado de hacer durante mucho tiempo, ya de forma natural es muy difícil recuperarlo. Pero es que estamos confundiendo el qué con el cómo, con de dónde sale. ¿Vale? El qué, correr, gatear, trepar, o el hecho de que lo que como y cómo lo como y tal, porque tengo una condición X. No, es de dónde sale. Pueden haber dos personas que sean diabéticas que tengan que seguir una dieta parecida y para una tengan que seguir disciplinadamente y la otra no. Sí. ¿Por qué? Porque hay una aceptación, porque hay un, hostia, vuelvo otra vez. Hoy en el presente yo soy tengo una serie de posibilidades, una serie de condiciones y claramente, vamos a decir entre comillas, debo comer así. No necesito disciplina. ¿Cómo así? Sí, ahí está la clave en cómo abarcas esa misma acción. Si se trata de una amenaza o un reto, si se trata de un trabajo arduo o se trata de un juego. Es un poco la dinámica en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y ahí coincido contigo, no se requiere disciplina. De hecho, yo considero que a día de hoy no requiero de disciplina para exponerme a practicar movimientos. Sí que en el pasado he hecho uso de ella, también lo he sufrido, como tú bien dices. Pero una vez superas ese proceso y entiendes cómo relacionarte con la vida, con el presente, es cuando empiezas a dar ese carácter de juego a la actividad física o a cualquier proceso en la vida, incluso en los negocios o en lo que sea, que puede ser algo más arduo quizá. Y creo que sí, que una de las claves es esa, que por eso quizá no se entiende a priori el que abogues por no disciplina. Y es porque se tiene que encarar desde otra perspectiva, desde, como dices tú, el cómo me relaciono con aquello que en principio debo hacer, con lucha, con resistencia o con aceptación y observación. Un poco relacionado con lo que decía Miquel, de que hay personas que necesitan de ti para entrenar, etc. Yo creo que uno de los errores es creer que todos podemos comprometernos al mismo nivel en todos los ámbitos. Lo típico de, según cómo hagas la cama, harás todo en la vida. Eso es imposible. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y yo creo que hay personas que tenemos más capacidad para comprometernos en hacer una cosa y tenemos facilidad y no necesitamos disciplina, pero a lo mejor en otro ámbito que nos genera mucha resistencia, o empezamos con disciplina o nos va a ser imposible, y a la inversa. Cada uno tiene como unos niveles. Yo recuerdo una anécdota con mi madre, discutiendo, debatiendo, que ella me decía que por qué no me hacía el gazpacho, no me lo hacía yo. Y yo digo, no, yo lo compro y la verdura congelada y tal. No, pero es que es mucho mejor hacerte el gazpacho tú. Sí, tienes razón. ¿Pero por qué no lo haces? Digo, bueno, pues porque para mí no es tan importante o necesito mucho más esfuerzo para hacerme el gazpacho y no me compensa.
Es como si yo te digo, ¿por qué vienes a entrenar solo 1 hora, mamá? ¿Por qué no vienes 2 horas? ¿O por qué no haces otro tipo de entrenamiento? ¿Verdad que lo que tú haces ya es suficiente para ti y está bien? Pues cada uno tiene, en función del ámbito, se puede comprometer más. No puedo comprometerme, creo yo, o es un error, a ser el mejor o mi mejor versión en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Pero puedes ser un artista en todos los ámbitos de tu vida, o puedes ser un jugador en todos los ámbitos de tu vida, que ahí eso está... Es que en eso coincido muchísimo contigo, ahí está el cambio de perspectiva, de mindset, en el que encaro cada cosa. Pero si juegas a hacerlo perfecto o a hacerlo lo mejor posible, ya No, estás no, cayendo no. en ser un jugador de Sí, rendimiento. pero es otra cosa. A querer llegar a la excelencia. Te estás centrando en el qué otra vez, Exacto. en lo de fuera. Siempre eres tu mejor versión, tío. Sí, pero Siempre. no, Porque el no hay que otro, yo- no hay otro el instante. como para mí es comprar el gazpacho hecho. Pues ya está. Pues ya está. Pues está bien. ¿Por qué hay que cambiarlo? No hay que cambiarlo. Yo no sé. Yo Claro, simplemente y digo si- que el mensaje ese de decir que tienes que intentar hacerlo todo lo mejor es un error desde mi punto de vista. Pero Es que no puede ser ni mejor ni peor. Es que ¿qué es lo que es? Solo hay una cosa que es. Puede ser que suene un rollo así muy demasiado Estás muy espiritual. filósofo, Robert. No, pero es que no es filosofía. No es filosofía. De hecho, en filosofía lo que ocurre es que hay diferentes disciplinas, líneas, escuelas, llámalo como quieras. No. Ahora, ¿qué es lo que es? En crudo. O sea, si pudiésemos, ni que fuese unos ratitos todos los días, llegar a ese punto de indagar en qué es lo que es ahora, las cosas irían saliendo sin esa necesidad de forzar nada. Porque todo el forzar es para hacer un cambio, para que lo que es, me lo quito de encima porque quiero eso, o debo eso, o eso tiene que ser así, y además con el calificativo de mejor, o no sé qué, no sé cuántos, el progreso, bla, bla, bla. No, ¿qué es lo que es ahora? Pero para adaptar ese rol de jugador tiene que ser algo que te divierta. O por lo menos que con el tiempo consigas que te divierta. Y hay cosas que por mucho que lo intentes no te gustan. Entonces, Estoy de acuerdo, ¿no? sí. Entonces no puedes darle el mismo, comprometerte lo mismo con una actividad que no te gusta, aunque tengas el rol de jugador o la actitud de jugador, con una que sí que te gusta, o se te da mejor, o te apetece hacer. Sí, estoy de acuerdo, pero de verdad que una cosa, lo que te gusta y no te gusta es tan relativo en distintos procesos de nuestra propia vida que solo el cambio de cómo observas aquello que te gusta o no te gusta ya te puede cambiar en el mismo momento. Yo, por ejemplo, odio cocinar y me ha gustado que usaras ese ejemplo del gazpacho. Sin embargo, fui a un taller de paella y lo flipé. O sea, me pareció una práctica espectacular. Pero odio cocinar. O sea, no me gusta cocinar. Desde ese taller de paella es como que observo distinto la misma acción de cocinar. Pero porque busco como esa expresión, como ese arte, como ese juego con algo que antes odiaba. El concepto este de, no recuerdo el autor del libro de Flow. Sí. Sí. Ah, sí. Nicafeli, apellido difícil. Sí, exactamente. Csikszentmihalyi. Sí, el apellido que tiene 20 consonantes y 2 vocales solo. Sí. ¿Vale? Es un poco ese concepto de si te centras en lo que haces y tal, puedes llegar a disfrutarlo. Exacto. Y tal. Me reía mucho, no sé si una newsletter tuya, Robert, que contabas lo de lo que te encanta fregar los platos porque te relaja y tal, y que cuando sacas a tus amigos y que, ¿no? Y yo me había leído ese libro, ¿no? De tiempo, y pensé, es que es verdad, todos tenemos alguna actividad de estas que dices, voy a hacer media horita. Yo recuerdo cuando practicaba con la guitarra, voy a hacer media horita, de repente era, mierda, llevo 1 hora, ya voy tarde, y no te habías dado ni cuenta, y dices, se acabó de empezar, ¿no? Es como que el día que te pones a dormir suena el despertador y dices, ya, me acabo de acostar, ¿no? Y el tiempo te pasa así. Sí que es verdad que las cosas que son forzadas, aquellas que otra vez con lo del tiempo estarías como todo el rato mirando el reloj, pero solo han pasado 5 minutos, madre mía, aún falta esto, ¿no? Como ver una película que te mola, una que no, que dices, aún quedan 2 horas de película, aún quedan 2 horas de película, que estoy aquí contando esto, ¿no? El cómo te tomas lo que estás haciendo, o la atención que le pones a lo que estás haciendo, o lo que te cuesta o deja de costarte poner atención a lo que estás haciendo. A veces que poner atención a lo que estás haciendo cuesta. Entonces ahí, bueno, sí que hay disciplina, hay un esfuerzo en lo de cocinar mismo. Les puede no gustarte cocinar,
pero que de repente descubres algo que dices, ostras, pero y otra semana no me gusta cocinar, porque voy con el crono, porque hay que hacer la comida de comer y pa, pum, pum. Pero el fin de semana, si puedo cocinar, me gusta ponerme la musiquita, y si estoy 2 horas haciéndolo, estoy 2 horas, porque no pasa nada y lo disfruto. Pues también, claro, depende del momento. Lo que pasa que también veo que es complicado en el contexto en el que vivimos que las cosas se den de forma tan orgánica en cuanto al movimiento, como tú decías, Robert. Igual que vivimos en un contexto obesogénico, que es complicado que la gente se ponga a comer bien cuando la oferta te está diciendo esto es más barato, esto es más palatable, esto lo vas a disfrutar más. Es decir, que la gente piense cuando tiene hambre, que no piense en una bolsa de patatas, ¿sí? Y que piense en un brócoli, ¿no? A la hora de moverse, yo creo que hemos llegado a un punto, a la gente que estamos aquí, de que no es la hora de moverme, es que hay momentos en el día en que a lo mejor te estás moviendo sin darte ni cuenta, porque es como tú, no sé, estás ahí haciendo un pum 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 porque te sienta bien en lugar de estar sentado así, ¿no? Pero lo haces sin darte cuenta o sin obligarte a hacerlo. O yo cuando me pongo aquí a entrenar, o cualquiera de nosotros, hay veces yo flipo cuando os veo con la libreta, apuntando todo, ¿no? Yo nunca me he apuntado nada y a veces pienso, o sea, ahora, qué guay, hoy tengo más rato para hacer cosas, ¿qué haré? ¿O qué me apetece hacer? Hay una parte que sí que la tengo, no porque, bueno, lo que decíamos, pues estoy en ese proceso de querer mejorar esto porque es un punto débil, pero después, pues ya veré, voy haciendo y empiezo a hacer una cosa y esa me lleva a otra y ahora, pues voy a practicar esto que hace tiempo que no practico, y es, ostras, qué rollo, no tengo más rato porque vivimos con el de esto, sobre todo si hacemos clases y así. Con el reloj y con el crono. Y con el crono. Así que vamos a hacer ahora hemos hecho barbie, vamos a hacer un poquito de waves ahora de columna para cambiar y seguimos. Bueno, ahí off the record seguimos las conversaciones y surgen cosas muy interesantes y empezamos a filosofar y quería comentar el hecho de, no sé si en CrossFit pasa, pero en la cultura movement pasa, al igual que pasa en el fitness también, aunque a lo mejor con perspectivas diferentes, pasa mucho en las artes marciales. Y es que muchas veces al entrenador o mentor se le da como un rol casi de gurú espiritual, ¿no? De desarrollo personal, y que ya no solo habla de ejercicio, sino que se atreve a hablar de otras cosas más profundas de la vida. Como ahora mismo. Entonces, ¿creéis que es propio un poco del hecho del autoconocimiento, del movimiento, querer luego aplicarlo a otros ámbitos? ¿O que es también cuestión de ego? De que, bueno, como se hace la bandera o se levanta 200 kilos en sentadillas, ya si he conseguido esto, pues me veo con la capacidad de aconsejarte sobre tu economía o tu matrimonio, no comas croissant, Eric. Estaba pensando justamente eso. El pop croissant, ¿no? Sí, sí. Pues, mileurista. panza. En fin, no sé si pasa en otros ámbitos, pero sí que es cierto que en el movimiento, en el fitness, mucha gente pasa de hablar de entrenamiento a hablar de otras cosas. O en las artes marciales, ¿no? Que eso lo quiero comentar también en otro capítulo que hablaremos expresamente de artes marciales, de cómo se le da al entrenador o al sensei pues un altavoz para que hable de sus movidas y espirituales. ¿Por qué creéis que pasa eso dentro del fitness, movimiento, ejercicio físico? Porque no sé si, por ejemplo, yo qué sé, no me imagino a un dentista que sea muy bueno en su profesión empezar a hablar de economía o de relaciones personales o recomendando libros. En cambio, nosotros eso es algo que hacemos. Yo creo que en cierto modo sí que tiene que ver por una parte con el ego, podría ir con el ego, porque poder desarrollarte con la actividad física sí que te empodera en cierto modo, te da mucha más confianza de tal, y eso más direccionado sí que puede hacer que el ego coja mucho más protagonismo y te sientas con la libertad de considerarte un gurú o considerarte alguien que puedes transmitir más cosas aparte de eso. Eso por una parte sería la dirección más llevada del ego. Por otro lado, sí que es lo que hemos empezado hablando al principio, sí que si observas el movimiento como una herramienta para autoconocimiento, sí que a lo mejor te puedes dar con procesos que luego pueden ayudar a otras personas.
o no ayudarles también, o no ayudarles en este momento, pero sí en el futuro o en el pasado. Y es un camino peligroso, creo, porque es lo que dice, se crean las figuras de los gurús, cosa que no comparto nada, y porque creo que cada persona debe buscar su propia expresión, su propia idea sobre lo que es el movimiento, y no ser la expresión de otra persona. Que al final un gurú lo que hace es eso, es transmitir su expresión para que otros sigan hablando de lo que él habla y sigan transmitiendo la expresión de ese gurú. Y crear una escuela. Y crear una escuela o crear El Mesías del movimiento. Una cultura. una cultura. Que en principio se puede crear una cultura, se puede crear una escuela. Yo creo que, por ejemplo, un buen maestro, como fue Sócrates en su época, debe plantear preguntas o debe crear situaciones en las que el alumno se pueda desarrollar. Y una escuela puede crear situaciones para que los alumnos se desarrollen, pero no enviar mensajes explícitos y cerrados en lo que esto es la verdad. Cuando en verdad esa misma verdad puede ir cambiando. La verdad que yo puedo transmitir ahora, que yo siento lo que es el movimiento ahora, mañana te digo, Dani, podemos borrar el podcast, que tengo otra idea de lo que es el movimiento. Y también es algo bonito, en verdad. Es algo que nos invita a observar constantemente. Y esa relación con ello. Puede que también sea un poco la proyección que la gente hace, que el cliente, el usuario, a veces hace del entrenador. Sí, es decir, como es bueno o es capaz de hacer esto, le genera cierta admiración y ya le da como esa validez para que me hable de otros temas. Sí. Yo o sea, no- hay idealización sí. O de que Uno de algo, los- ¿no? Como es bueno haciendo esto, ¿qué es lo que comes? Porque quiero imitarlo, porque creo que eso también te va a repercutir en cómo duermes, ¿no? ¿Qué lees? Uno de los motivos por los que yo particularmente dejé de hacer las sesiones de coaching, de coach mentor, era por eso, porque mi idea era simplemente ayudar a gente que necesitara disciplina o un acompañamiento para empezar a cambiar sus hábitos, básicamente de ejercicio, entrenamiento, nutrición, descanso, estrés. Pero luego me daba cuenta que a la que empezábamos a indagar, al final la gente me explicaba sus problemas con sus parejas, con sus jefes, y pretendían que yo les ayudara, ¿sabes? Y era como, pues no te puedo ayudar, que sea un psicólogo o hace a un sindicalista, ¿sabes? A un sindicato. Y por eso un poco lo dejé, porque veía que la gente venía, yo ofrecía un servicio y al final la gente en realidad lo que necesitaba era otra cosa. Y tal vez proyectaban en mí algo que yo no era. Yo creo que también va a depender mucho de la personalidad esto de cada uno. Es decir, si tú por ser bueno en una cosa te crees con la licencia de poder, te crees que estás por encima de los otros porque eres bueno en una cosa, ¿no? Es como tengo más dinero soy mejor que tú, que tienes menos dinero. Como yo soy muy bueno haciendo esto y puedo ayudarte y tú también seas bueno, más bueno de lo que eres, no sé. Sí que es verdad que lo veo esto en gente que proyectan este halo y tal, pero bueno, puedes escuchar la opinión, después eres libre de hacer con ella lo que quieras, pero siempre será una opinión. Yo creo que tiene que ser al contrario. Nosotros que trabajamos con mucha gente tenemos la oportunidad de saber en qué son buenos esa gente que nos llenen de conocimiento, ¿no? O para delegarlo. O para delegarlo, no, pero ostras, seguro que tratas con gente que son un crack en economía, otro que es un crack en no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y a quien no le gusta trabajar con gente que sabe más que él para aprender, ¿no? Y no ser tú el que... No sé, lo veo... Pero no sé si se siente ofendido, pero lo veo un poco ridículo el que puedas llegar a tú, por dedicarte a esto, a empezar a querer abarcar más, a menos que, pues que como en esto, pues yo qué sé, también tienen... Pues si me entiendes, me dedico al movimiento, pues que además yo soy psicólogo y soy dentista, entonces puedo opinar sobre tu boca y sobre según qué procesos te pasan, ¿no? Pero, no lo sé, lo encuentro fuera de lugar el querer emanar este halo, pero sí que es cierto un poco lo que decía Eric, ¿no? Que al final si el movimiento también es autoconocimiento y tal, te empiezas a interesar por otras partes del autoconocimiento y
y a veces si sacas a conversación cosas de estas, pues te pueden hacer preguntas más profundas, por así decirlo. Pero al final tiene que ser todo una opinión, que es tu opinión o tu punto de vista de eso, y no tiene por qué ser válido, es válido para ti y se acabó, porque eres tú con tu contexto, con tu entorno y tu historial, y no tiene nada que ver con la otra persona. Y si entra en una conversación, vale, pero querer dar o sentar cátedra o querer dar clases de eso, es que pues, y quizá también por un poquito de lo que hablábamos antes de saturación personal, por parte del propio maestro, profesor, entrenador o lo que sea, cuando tu propia disciplina ya no da más. O sea, voy a ir, desde mi punto de vista, en términos de movimiento, no de moral, al fitness, ¿no? El fitness, a muchísimos influencers de fitness les ha pasado que es tan pobre en términos de movimiento que no les ha dado de más, ya no da más el fitness. Entonces, bueno, pues voy a tirar un poquito también por estoy de nutrición, claro, de desarrollo personal, sobre todo, que es para donde están tirando muchos, porque la otra cosa ya llevo 20 años hablando, me aburro un montón, y no, ¿qué más digo? Pues lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna y no. Entonces, o bueno, ahora tirón, empujón y no sé qué, ¿no? Nada de más, entonces sin mala intención, oye, vamos a explorar otros ámbitos de la vida y bueno, y yo como estoy en una posición, vamos a decir, de autoridad, pues también digo la mía. Que además le puedo sacar un beneficio tal y cual, pues otra historia, ¿no? Pero creo que hay ese puntito de saturación, o también visto de otra manera, que para mí es inevitable, de conexión. Entender que todo absolutamente está conectado y que entonces en realidad hacer esas parcelas es un poco absurdo. Por lo tanto llega un momento en la vida en el que no puedes evitar tener que compartir trocitos de esa conexión, ¿no? Esto está conectado con el descanso, ¿no? Lo típico, ¿no? O con la nutrición, o con X, ¿no? Las relaciones personales, etc. Que al final son las cosas que han ido también saliendo en esta conversación. Hablamos de otras personas, del trabajo, es como inevitable, ¿no? Luego, lo que decía Eric, no es tanto otra vez el qué, lo que ocurre, sino desde dónde y cómo lo haces, ¿no? Lo puedes hacer pues, de manera honesta, noble, transparente, diciendo, hey, esto es una cosa que yo he llegado a este punto ahora mismo, pero se está moviendo y de aquí a un par de años te diré seguramente otra cosa. O establecerlo como una verdad, este es mi método, sigue tal, y te cobro 1200. Es que es muy diferente. Otra vez las maneras, no tanto el qué en sí. Es un buen punto, porque al final desde la curiosidad genuina, y normalmente cuando te interesa un ámbito de la salud, casi que te acaba interesando todos los demás, acabas aprendiendo de ese tema, ¿no? Igual que yo acabé aprendiendo de entrenamiento y venía del ámbito de la nutrición. Y lo acabas compartiendo. Pero porque no tienes un conocimiento que has hecho muy bien segmentado. Puede que sepas mucho de una parcela, pero empiezas a dar de las otras, empiezas a profundizar. Quizá llega un momento en que es suficiente y sales de esta y te empiezas a meter en el sueño. Y bueno, lo que sí que es cierto también es que aunque cada uno tiene su verdad, sí que hay consejos generales que como humanos nos sientan bien un poco a todos, como comer alimentos que en general sean de biología real, dormir suficiente. ¿Qué es suficiente? Para cada uno será un baremo distinto, ¿no? Pero dormir, etcétera. Entonces cuando empiezas a, igual que en el movimiento, a saber ciertas cosas que tú compartes con los demás, cuando crees que sabes lo suficiente de otro tema y te preguntan, también lo compartes. No es lo que tú dices, es desde dónde lo haces. Desde el, uy, he aprendido algo y lo voy a mercantilizar y lo voy a meter dentro de mi escuela, método, de lo que sea. O he aprendido una cosa que creo que es útil y si me preguntan la voy a compartir. O no, si no me preguntan, pero sé que son inquietudes que la mayoría de las personas tienen salud. Oye, ¿os gustaría saber sobre el tema de sueño, tal, etcétera? ¿Qué experiencia han encontrado? ¿Qué libros son interesantes? Y viene desde una intencionalidad totalmente distinta, ¿no? De que a la del gurú, sígueme y si no haces lo que yo hago, me parece que estás haciendo mal. Que ahí está el problema. Bueno, relacionado un poco con el tema de los gurús o de las profesiones, si no me equivoco, vamos a hablar un poco también de la titulitis. Aquí creo que todos somos licenciados, pero en diferentes cosas, ¿no? Creo que solo dos en actividad física.
Otros habéis hecho formaciones privadas después de vuestra carrera, ¿no? Como Robert, que después de su carrera pues, hizo formaciones privadas de actividad física, entrenamiento, etc. Eric, por ejemplo, en su página web dice abiertamente que su formación en cuanto a entrenamiento es autodidacta y que lo dice de manera muy honesta y abierta. Y Aroa, que se ha pasado de la nutrición al entrenamiento y que incluso ya en tu ámbito sufriste algunos rechazos ya, por si no quieres, que si quieres empezar a explicar un poco esa anécdota. Sin dar muchos detalles, porque no me gustaría traer los trapos sucios y es innecesario. Era un proyecto en el cual me cogieron porque tenía experiencia haciendo artes marciales con niños y en el proyecto me cogieron para dinamizar una actividad moviendo a niños que tenían sobrepeso. Pero no era ejercicio físico, era que se familiarizasen con el movimiento, que jugasen, que se moviesen y que pudieran disfrutar del movimiento. Y una persona licenciada en ciencias de la actividad física consideró que esto era intrusismo. Entonces, yo entiendo que son personas que por sus particularidades quizá haya que tener cierto cuidado, ¿no? A lo mejor no los puedo poner a saltar porque pueden adolecer de las articulaciones. Pero yo me ofrecía que viniera a supervisar mi trabajo o que incluso me enseñase para llevar a esos niños a jugar. Y le pareció mal. E incluso me dijo que en los patios de los colegios también deberían estar los licenciados en ciencias de la actividad física. Y claro, a mí eso me pareció mal, o así como en los slides, etc. De los columpios. Claro, porque lo que hace es que el movimiento sea propiedad de una profesión. Cuando el movimiento, sobre todo, tal y como lo estábamos tratando ahí, era el juego y era el moverse. Eso fue lo que pasó. Así en resumen. Robert, que te veo que te estaba riendo. Porque me miras a mí. Porque te estaba riendo. Quiero tirarme la lengua. No. Claro, hay una cultura, hablando de culturas, hay una cultura de la promoción de la dependencia, de la supervisión, que entonces evidentemente tiene que estar respaldado por algún tipo de institución y de normativa, que cuando te puedes salir un poquito de la raya, pues ya aparecen esas cuestiones que también están muy relacionadas con el ego y demás, ¿no? El hecho de, y yo lo entiendo totalmente, o sea, que imagínate una persona como tú, ¿no? Tú también, Miquel, que os licenciasteis en INEF, pues eso valdría un dinero, unos años de esfuerzo, pasar unos exámenes tal y cual, luego viene una nutricionista y se pone a jugar con los nenes, y cuando vosotros no, hostia, pues me toca los huevos desde el punto de vista personal. Pero es que es demasiado personal, es demasiado egoico. Porque no vemos en realidad qué es lo que está ocurriendo. Que hay alguien que ha tenido una vida, también tiene su titulación y lo que sea, ha aprendido ciertas cosas que a lo mejor incluso tú no conoces y está ofreciendo un servicio súper chulo para unos niños pequeños. Ya está. No, quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene el título, quién no. Lo chulo a lo mejor sería hablar con Aroa en este caso y decir, oye, pues mira, yo he estudiado tal, me he dado cuenta de esto, tal cual, oye, pues he pensado que, ¿por qué no compartimos las ideas y ponemos en práctica lo que... Ayúdame a hacerlo mejor. Claro, exacto, o sea, enséñame cosas que yo no sepa y yo también te puedo enseñar cosas que no sepas. A mí me pasa, yo soy ingeniero de academia, ¿no? De universidad. Y a mí, curiosamente, y no lo digo desde aquí arriba, sino lo digo aquí muy tranquilito, pero el gremio que más participa en mis cursos son fisioterapeutas. Porque además quieren utilizar, sobre todo en los últimos años, se ha visto como movimiento desde el punto de vista terapéutico, que antes lo comentaba Miquel, es la gran herramienta. Lo otro ayuda, hay cosas que más, hay cosas que menos, pero la gran herramienta es el movimiento. Y a estas personas en la universidad le han dado muy poquito recorrido a esto, tienen que buscar fuera. Perdona, Robert, incluso en ciencias de la actividad física, por lo menos cuando lo hice el siglo pasado, pero de todo esto, cero. Es decir, hoy en día ser licenciado te ayuda a tener una base. Sí, una base. General. Sí, pero muy general. Es decir, porque según el profesor que te toque según qué asignatura, es genial. Exacto. Es un rollo. Eso veíamos con la diferencia de Barcelona y Lleida, ¿no? Que hay asignaturas que a lo mejor para ti en Lleida eran increíbles, sí, y en aquí era un rollo, una asignatura era una mierda, solo por el profesor, ¿no? Ya, exacto. Y a la vez en cómo enfocaba esa... Yo, por ejemplo, tenía un profesor de biomecánica que yo cuando salí de allí, y como que te dicen, no sabía ni lo que era, la probé, pero no sabía ni lo que era la biomecánica.
y luego hice el curso con Lucas Leal. Te lo iba a mencionar, claro, tú estabas en Lleida, en Barcelona. Claro. Porque Lucas está en Barcelona. Claro, con Lucas Leal, todo su máster de biomecánica, que es, bueno, las ideas que te da o la forma de ver el cuerpo de repente te cambia totalmente. Y dices, voy a pedir perdón a mucha gente que he entrenado. O sea, pues que es verdad que cada disciplina, no cada disciplina, estas patas que pones, que decíamos en la mesa, cada vez pedirías perdón. Pero no puedes pedir perdón porque lo has hecho lo mejor que podías, simplemente no sabes todo. Pero al final lo de ser licenciado te da ese apoyo para trabajar en entrenador personal tengo que estar colegiado. ¿Vale? Bueno, hay una protección que te da, etcétera, y tienes obligación de estarlo, ¿no? Si eres licenciado. Pero ¿con cuánta gente de la que habéis aprendido no son licenciados? ¿O os ha importado un pimiento qué formación tienen si saben cosas que tú no sabes? Al final es eso. Sí, la universidad, para hacer un símil muy absurdo, es como una especie de mil para espabilarte cuando eres joven, cuando entras con 18 años. O sea, te ayuda a espabilarte de... ¿Tú sabías lo que querías hacer mientras hacías cine? Yo quería rapear, tío, pero no me daba dinero, tío. Yo no tenía ni idea qué quería hacer. Sabía que quería dedicarme a algo que estuviese relacionado con la actividad física, pero no tenía ni idea qué. Y donde estoy ahora, al final te ha llevado el que vas haciendo cosas, te gusta esto más, esto menos, te vas por unos caminos, descubres cositas y acabas aquí. Y dices, ahora mismo, si no hubiese hecho la carrera, lo que sé que hago ahora, lo hubiese podido haber aprendido por otros caminos perfectamente. Al final, a veces incluso en ingeniería, en todo el tema de ejes, palancas y física y tal, ¿no? Puede servir más que el INEP. Los 2 primeros años me pasé estudiando eso. Pues al final, ¿no? Ostras. O una persona que viene de las artes marciales pero no tiene ninguna formación reglada, que al final es eso, lo que buscamos son las formaciones regladas. ¿Y cuántas formaciones no regladas dices, joder, tío, si es que me tendría que haber gastado toda esa pasta en hacer formaciones con esta gente que sabe un montón, ha creado sus cursos de lo que sea, para mí me están ayudando, ¿no? Yo cuando he hecho cosas contigo o con Rafa Díez, ¿no? Que dices, jolín, yo qué sé, de repente descubres como decimos, la formación del Animal Flow. Dices, ¿las utilizas? No, pero las cosas que he descubierto aquí que no conocía son buenísimas. Y la forma de ver el cuerpo humano y de cómo relacionarte con el entorno y tal, ha cambiado muchísimo. ¿Y qué más da ser licenciado? Ahora que dices lo de las artes marciales, creo que es igual de malo pecar de titulitis como de no querer investigar y aprender unos movimientos básicos en cuanto a preparación física. Porque creo que eso, por ejemplo, en las artes marciales a veces pasa, que algunos entrenadores saben mucho de su arte marcial, pero luego de preparación física o de ejercicios básicos, de sentadillas, de flexiones, de planchas, no tienen ni idea. Entonces luego ves la parte de preparación física, lo digo porque yo lo he visto en varios sitios, y ves unos auténticos desastres. Como, hostia, no hace falta que seas licenciado en actividad física para hacer clases de karate. Pero coño, por lo menos busca a alguien que te enseñe, si tú no sabes, para hacer mínimo las flexiones, las dominadas, las sentadillas bien hechas, si quieres preparar a los atletas. Pero la base es, a ver, nuestra herramienta, la herramienta que utilizamos y que vamos a hacer utilizar a la gente es el cuerpo humano. Pues hace unas bases sí que las has de tener de cómo se relaciona el cuerpo humano consigo mismo y no sé, tienes unas articulaciones, qué posibilidades de movimiento tienen. O sea, el hardware que tienes, ¿cómo narices funciona? Si no sabes qué software le puedes meter, ¿no? Un poco como Matrix, ¿no? Que les metían los cursos, ¿no? Sería genial. No te dicen, vale, ábrete de piernas y te abres de piernas. ¿Vale? O sea, has de saber pues, que tu cadera está orientada de tal manera y que así no vas a poder No hace falta que se lo expliques, ¿no? Es decir, no hace falta que sepan que tú sabes. Explícalo sencillo, que lo entiendan, pero has de tener sí que unos mínimos de cómo funciona lo que vamos a utilizar. Es como si llevas el coche al mecánico y digo, bueno, ahora miraré a ver qué pasa, pero de motores no tengo ni idea. Yo sé conducir, pero no tengo ni idea de motores. Bueno, algo tienes que saber, si no, pues estarás de aprendiz y aprenderás cómo funcionan los entresijos del motor y luego a lo mejor sí que con el sonido y aprendes a decir esto podría ser tal. Pero que no hace falta hacer INEF para eso, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que lo que tú decías va más por este camino, ¿no? Porque al final que tú, ¿cómo vas a corregir
que haga bien una flexión o una por un ejemplo que has dicho tú, ¿no? Porque no tienes que hacer esto, no, es que enseñarle, pues yo qué sé, pues que pues es capaz de hacer esto y esto, y a lo mejor lo que le falla es que no sabe hacer una abducción escapular, yo qué sé, una depresión escapular y no sabe hacer una retroversión de pelvis. Bueno, pues sabes que necesita hacer eso, pero si tú no lo sabes y no sabes explicar esto, pues es complicado. Creo que más por ahí lo que decías, no sé, pero no hace falta saber de preparación física, pero sí como las posibilidades que tiene de movimiento, lo que vas a utilizar. Bueno, para cerrar este bloque, Eric, como no has dicho nada, así que por alusiones, ¿quieres añadir algo? Y si no, descansamos y hacemos ahora unas dominadas. No, descansamos. Pues venga. Luego hablaremos de juego y del deporte más saludable. Guay, pues último apartado y nos vamos a comer paella de esas que ha aprendido a hacer Eric. Pues ya lo podías haber dicho antes. Te ponemos una paella 360 aquí. Quería hablar un poco del juego, de por qué no lo incluimos tanto en nuestra rutina, si deberíamos incluirlo, si debería aparecer. Aroa me decía que me recordaba que aquí en Watch intentamos meter una actividad de juegos y no acabó de funcionar. Tampoco sabemos si fue por el horario, siempre hay un montón de factores, pero la verdad es que no funcionó el hecho de que una clase fuera exclusivamente de moverse mediante juegos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto deberíamos forzarnos a incluirlo, no probarlo? ¿Consideramos ya el juego el hecho de hacer pachangas, por ejemplo? ¿Podemos considerarlo una persona que entrena o hace su rutina y además un día a la semana va a jugar a vóley, a básquet, a fútbol o lo que sea? ¿Ya lo consideraríamos juego, el apartado lúdico? ¿O no? ¿Habría que tener otra concepción del juego? De exploración, ¿no? Es exploratorio. Que sea lúdico es un objetivo. Es decir, quieres hacer algo lúdico cuando vas, el objetivo simplemente es pasártelo bien y ya está. Pero según cómo enfoques, al final la actividad física, el movimiento, lo que sea, puede ser jugado. Entonces, si tú lo enfocas como un juego y pones ciertas pautas, ¿no? O ciertas normas o ciertas lo que sea, para llevar a la gente a moverse de ciertas formas. Si es un juego gateando, ¿no? Que hay que ir a 4 patas, estás obligando a la gente a moverse de una manera y hay unas articulaciones que están en juego diferentes de si no están de esa manera. Puede ser muy válido y muy agotador. De hecho, mucho más que si tú le dices a la gente vamos a ir a gatear, pues sería el mismo ejemplo. 4 veces para adelante y para atrás en la sala, pero le dices no, que el objetivo, lo he hecho 1000 veces, el objetivo es tocar el hombro del compañero. Al final, la gente se olvida que está haciendo actividad física o que se está moviendo. Va por el hombro y nos sale esa vena aquí en el cuello competitiva, ¿no? Y es el afán de que no me toque ni quiero tocar. Y sabes que tienes que hacer pocos minutos porque la gente acaba muerta. Y al final es cuanto más se mueven y de formas más diferentes porque se olvidan realmente de que están haciendo. Lo diremos, ya sé, no es la palabra aquí, es que estamos igual, suena feo, pero estamos haciendo ejercicio, ¿no? Estás jugando, estás empezando a moverte de formas que habitualmente no te mueves para conseguir un objetivo y puede quemar mucho, es decir, ¿no? Utilizando jerga así del ejercicio. Lo utilizamos poco, lo utilizamos muy poco. Y, por ejemplo, con los Savis, llevamos aquí un grupo de gente de más de 65 años y cuando les pones a un objetivo más jugado, empiezan a hacer cosas que si les dices directamente haz esto, te dirán no, esto no, porque esto a mí me va a doler, y lo están haciendo. Y bueno, porque aquí en la cabeza no tienen mi objetivo es mover mi columna de esta manera, mi objetivo es intentar hacer esto como sea, pero las pautas que has dado sabes que como sea va a hacer que tengan que mover la columna de esa manera. Pues, los niños al final, ¿qué hacen? El juego por el juego. El juego es jugar. Les importa un pimiento cómo se van a mover y los ves y flipas, ¿no? Entonces lo has dicho, invita a mi hija pequeña, ¿no? O ponte a hacer como un niño pequeño. Acabas muerto.
muerto, sobre todo si no estás acostumbrado a moverte de ciertas formas. O sea, que el juego creo que es algo muy, muy, muy válido. Pero cuando hablas de juego, la gente se echa para atrás porque tiene un concepto de juego muy diferente a lo que digamos que para lo que nosotros lo queremos usar. Y a lo mejor se creen pues, que vas a hacer, yo qué sé, ¿no? Jugar a un 2-3 pica-pared, ¿no? Ahora, si a lo mejor en lugar de Jocs se hubiese puesto otro nombre, ¿no? A lo mejor hubiese funcionado. A lo mejor lo que falló fue la concepción que la gente tiene del juego. Sí, el valor del juego es como que se ha devaluado, no un montón respecto, obviamente, en nuestra infancia, pero con relación a lo que realmente es el juego para el ser humano, en ese sentido evolutivo, en ese sentido de desarrollo psicomotriz, que es lo que es el juego. Me gusta la pregunta y no tengo respuesta para esto, intento ir improvisando conforme me vienen pensamientos, pero la pregunta respecto a hacer una pachanga es o no juego, y es que juego creo que es algo súper abstracto, es un concepto muy difícil de poder achacar, pero cogiéndolo con esto que he comentado de que lo que busca el juego es ese desarrollo psicomotriz, si jugamos una pachanga y siempre la misma pachanga, nuestro desarrollo psicomotriz se limita solo a lo que ocurre en esa pachanga, puede ser un fútbol, puede ser lo que sea, y a todo lo que a moverme dentro de esos límites. Y creo que el juego está esa parte que podría entrar dentro, pero debe ir a buscar un poco más. Lo que comentabas antes, nuevas formas de moverte, nuevas formas de explorar, de crear, de improvisar, Sí, es que sería un poco eso, exploración, nuevas formas de relacionarme con el movimiento, no solo en una pachanga, que sí, pero que no solo sea ese juego. Cada semana pachanga de un deporte diferente. Por ejemplo. No iría tanto por deporte, sino iría a crear situaciones que no sea solo deporte. Que parece que, ves, me gusta que nombres el deporte porque parece que solo cuando somos adultos abarcamos el juego, solo cuando hacemos deporte o una pachanga o lo que sea. Y el juego puede ser, como por ejemplo algunas prácticas que hemos hecho de coger una pelota con un cordel y muévete alrededor de esa pelota. Y a ver qué pasa, qué ocurre contigo, qué resistencias se crean, qué está ocurriendo con tu ser en esa situación. Y explorar a partir de ahí, que dónde se crean las resistencias y dónde pierde el valor el juego. Incluso yo creo que en los juegos incluso hay que adaptarlo al nivel de estado físico de la gente que va a decir. O sea, ¿dónde hay más lesiones del mundo? En las típicas pachangas de fútbol, de básquet, ¿no? Voy a jugar un día pádel con los amigos. No has jugado nunca pádel y no haces nunca nada y te vas a poner, ¿no?, con movimientos que al fin y al cabo son muy agresivos, ¿no? Son cambios de velocidad, cambios de sentido, de orientaciones, etc. Y las articulaciones están como, ¿qué está pasando aquí, no? En cambio, juegos, como este que dices tú, ¿no? El tipo de la pelota, vamos a apartarnos y que estás haciendo mover a esa persona de formas diferentes a las que se mueve nunca, estás estimulando su columna, sus caderas, de una manera poco agresiva, porque al final no es una pelota que tiene 100 km por hora, ¿no? Estás pum, 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 y la puedes mover más o menos en función siguiendo con el mismo ejemplo, en función de las posibilidades de la persona, pero el orientado a la exploración, como muy bien dice Eric, a la exploración del movimiento. Creo que si se hiciese aquí, por ejemplo, se tendría que pensar bien y programar a ver, ¿qué queremos conseguir hoy? ¿Cómo queremos conseguir que la gente se mueva? Al final hacer una pachanga, lo que decíamos, al final hay una como pobreza de movimiento, ¿no? Es, bueno, si yo voy a hacer una pachanga de básquet y soy muy malo jugando a básquet, es que ya no voy a venir. Por ejemplo, pero luego, si quiero conseguir hoy, hostia, pues que se mueva la columna, tal, vas a explorar cosas diferentes y la gente va a salir como ostras, qué guay esto que hemos hecho, tío, ¿no? O sea, te vas a ir con una sensación de no sé qué he hecho, pero qué sensaciones, ¿no? Más nuevas, y además no hay niveles en relación a que si voy a hacer una pachanga a fútbol y soy muy malo jugando a fútbol, me va a dar cosa exponerme a que me vean jugando a fútbol. Pero una cosa así es, voy a esquivar una pelota, tío, ¿en serio? ¿Es esto? Hasta que te das cuenta lo complicado que puede llegar a ser eso, porque no te mueves nunca así. Pues igual a la gente no le da tanto miedo exponerse a algo a lo que en general nadie se expone nunca. Porque bueno, va a encontrar niveles. Yo si voy a hacer una pachanga básquet contigo no lo voy a hacer.
vas a esconder la pelota, esas cosas que haces tú, y yo apenas tengo muñeca para tirar a la, ¿me entiendes, no? Es... A lo mejor también es interesante que te pongas eso. También, todo es práctica, ¿no? Pero, no sé, mi visión del juego es esa. Sí, Tú has moldado, ¿no? Tú tienes un libro que se llama... Yo lo hago más desde el punto de vista de la mentalidad que no de lo que estás practicando en sí, ¿no? En primera división de fútbol, cuando salen los jugadores al campo, el fútbol es un deporte, no un juego. En cambio, cuando yo quedo con mis amigos para jugar al fútbol, estamos jugando. Hay mentalidad de juego. Es el objetivo, es divertirte. Es lo mismo. Es divertirte. Es jugar. A veces no es divertido. Es jugar. Yo digo el objetivo. Cuando digo con mis amigos a jugar a fútbol, el objetivo es divertir. Otra cosa es que luego ya te entra en la vena que está competitiva y no será divertido. Claro, por eso insisto. Pero el objetivo al principio, cuando vienes con los amigos para jugar a fútbol, es pasármelo bien con mis amigos. El mío no, el mío es jugar. Bueno, y luego a veces me lo paso bien y otras veces no. Vale. Claro, por eso... El objetivo es ese, otras cosas que cambian a lo largo de la jornada. El objetivo, la expectativa, el tiempo, no suele entrar ahí. Vale. ¿Qué voy a hacer? Jugar. Ya está, ya veremos si me divierto o no me divierto. Creo que es una cuestión de mentalidad que además al principio de la conversación lo sacaba. Y es cómo la abordas, desde dónde, el enfoque que le estás dando. El juego al final yo creo que no triunfa ahora mismo, por así decirlo, porque lo que busca la mayoría de las personas es certidumbre, es control, es objetivos. Yo voy a hacer esto para conseguir aquello, ¿no? Y como en el juego eso se difumina, no se acaba de ver, no se acaba de determinar, que yo no quiero jugar, que yo quiero conseguir aquello. Entonces, dame ejercicio, dame entrenamiento, dame especificidad, dame un programa, una periodización, bla, 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 ¿no? Y por eso cuesta tanto, yo creo que, y más a lo mejor en entornos como el que te he contado aquí, que acabe calando, ¿no? Que despierte cierta curiosidad. Luego, como en realidad es una cosa tan inherente, luego pasa lo que dice Miquel, incluso con los savis, ¿no? Se lanzan a jugar y hacen cosas por detrás que no se ven, pero que además están plenamente capacitados para hacerlas. Y, ostras, se han dado una oportunidad, una posibilidad. Yo el juego también lo enlazo mucho con la posibilidad, ¿no? Pero la posibilidad tiene que surgir de una libertad, de una apertura, ¿no? Si no hay posibilidad, hay un camino. ¿Para qué? Para conseguir aquello. Y ya está, y se acaba el juego. ¿Qué pasa entonces? Que necesitas disciplina. Digo yo. Sí, hay una conferencia, creo que es CEO de Pixar, que habla de este carácter de juego, quizá lo habéis visto, y si no, os invito a que la miréis porque es súper interesante. Y habla como los adultos, y va un poco en consonancia con lo que dices tú, el deporte triunfa porque es un objetivo claro, el ejercicio es un objetivo claro. Y habla de sus procesos creativos dentro de Pixar y como entre ellos dicen, intentan prohibirse el no porque. Es decir, ¿por qué no hacemos esto? No porque esto no triunfará. O ¿por qué no hacemos esto? No porque el marketing dice que las leyes son así, tal. Entonces han sustituido el no porque por algo que es muy de niños, que es el easy. Easy, juego con una pelota en cordel y mi profesor me ha dicho que me mueva aquí, pero ¿y si hago el pino y muevo las pinos alrededor? ¿Y si le doy toquecitos a la pelota? ¿Y si molesto al compañero que tiene la pelota? Y sí, ahí se crean situaciones de expresión propia y que nos invitan a explorar mucho más. Y es muy interesante. Esto es un poco el surgimiento de los flows en el suelo y tal. Al final yo tengo estas posibilidades de movimiento, voy a ver qué puedo hacer con ellas, ¿no? Me voy a empezar a mover por aquí y a ver qué sale, ¿no? Y ostras, y de repente digo, wow, tío, lo que estoy consiguiendo, ¿no? Estoy utilizando todo esto que he ido consiguiendo, pero lo estoy utilizando para hacer una cosa ya que va una cosa por la otra y ostras, qué chulo que es esto, ¿no? Sí, es un buen ejemplo del tema del flow por el suelo o cualquier tipo de improvisación. Es constantemente un juego, un arte en el que todo el rato te propones easy. Voy hacia aquí, easy. En el arte, en el rap ocurre también. Siempre se crean nuevos estilos cuando buscan ese easy. Porque si no, seguiríamos siendo, y ya en consonancia con la última charla que colgaste, seguiríamos siendo Wu-Tang a día de hoy. Y se han creado muchos estilos. Y es todo gracias a ese easy, a mezclar y a explorar. Siempre y cuando la propuesta te dé esa libertad.
Claro, ahí está la cosa. Si tú juegas a un deporte o una pachanga, no tienes esa libertad. Yo, si estoy jugando una pachanga de fútbol con mis amigos, pues no tendré la libertad de coger la pelota con las manos y jugar a balonmano de golpe. No, o incluso hablando del flow, por aquello de irnos un poquito más hacia casa, ¿no? Pero desde el punto de vista, vamos a decir, crítico, si a ti te ponen con 20 personas a hacer exactamente la misma secuencia, al mismo ritmo, todos con la misma coreografía y esto se hace así, 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 de juego hay poco. Hace poquito veía un vídeo precisamente, lo digo porque lo habéis mencionado vosotros, no porque tenga nada en contra, de una certificación de Animal Flow, que se veía, ¿no? Toda una clase, les estaban enseñando, evidentemente había unas pautas, era una formación, ¿vale? Pero había un chico que estaba allí practicando dentro del grupo, la misma coreografía, y además creo que son muy amigos de todos al unísono, ¿no? O al menos lo que veo yo desde fuera, y hacía como una especie de extensión, un puente sobre un brazo, ¿no? Y ponía la mano aquí en el pecho. Y yo entendí por el resto, lo intuí, pues que la mano debía ir por aquí arriba y mirar hacia aquí, ¿no? Y el chico, pues en un momento dado hace así y gira el brazo y hace su puente, su manera de hacerlo, ¿no? Y se queda, y ve a los demás y se queda titubeando y empieza a hacer cosas como gestos muy raros porque se había salido de la pauta cuando a lo mejor en ese momento era un muy buen momento para darle libertad a tu tío, haz lo que te dé la gana con el brazo. Bueno, al final es el problema de los métodos, ¿no? Un método de un principio y un final, de una forma de ser. Siempre que el método, como mínimo al final del recorrido del proceso de desarrollo educativo, llámalo como quieras, te invite, vamos a decir, al antimétodo. Bueno, es que es muy diferente un método que te diga, no, esto es así, así, o con este método vas a obtener estas posibilidades y ya lo utilizarás como quieras. Exacto. Sería lo bueno sería eso. Pero entonces, haces un método, coges lo que te sirve de eso para luego integrarlo en las demás cosas que tienes y... Pero fíjate que luego te encuentras, perdona, Dani, que entonces te encuentras con personas como Tom Wexler, por ejemplo, no sé si lo conocéis, que es un bailarín coreógrafo espectacular, acrobata también, y que a lo mejor a un seminario suyo van, por decirte algo, 20 personas y a uno de Animal Flow se apuntan 200. ¿Por qué? Porque cuando te vas a Tom, vas a la incertidumbre total. Ocurre un poco lo mismo con Fighting Monkeys, que no se acaba de entender el mensaje. Exacto. Pero es que no hay mensaje, exacto. Claro. No hay una caja. ¿Qué quiere la mayoría de las personas? No. Dime lo que tengo que hacer. Me estaba acordando de una anécdota que también no es de juego, pero a lo mejor se podría aplicar, y es que a lo mejor el exceso de libertad y de hacerlo como sea también puede ser a veces contraproducente. Me explico la anécdota. Hace muchos años, cuando estábamos empezando, digamos que vino un grupo de entrenamiento aquí a Watts y yo les dejé el espacio. Y con su propio entrenador. Y ese entrenador era, digamos, de un bagaje militar. Y yo no hice nada, simplemente le acompañaba y cedía el espacio, ¿no? Y empezaron a hacer el entreno y tal, y cuando ya empezaron, era un típico WOD largo de, no sé, 45 minutos, un montón de estaciones y tal, veía un montón de gente haciendo ejercicios mal, o pasando los obstáculos de manera poco eficiente, y no los corregía. Claro, yo no me sentía con autoridad para corregirles, aunque estaban en mi centro, pero yo no dirigía la actividad. Pero por otro lado era en plan, hostia, si viene alguien de fuera y nos ve entrenando en Watts de esta manera, estamos dando una mala imagen. Entonces hablé con él y le pregunté, oye, ¿por qué no les corriges cuando están saltando un muro o están haciendo dominadas, lo típico que hablaba de las flexiones antes, pues también haciendo dominadas así, o estaban haciendo saltos al cajón con el cajón pegado a la pared, que si se caen se comen la pared, un montón de cosas. Y me dijo, porque en la carrera de obstáculos la gente lo va a pasar como sea. El objetivo es pasar el obstáculo como sea. Y tienen que acostumbrarse a ese mindset, ¿sabes? En la guerra, no me acuerdo si me dijo esa frase literal, pero un poco era rollo, en la guerra tienes que superar tu objetivo como sea, en la carrera de obstáculos es como sea. Fue como, hostia, tío, pero estaría guay que tú le dieras unas pautas de cómo hacerlo de manera eficiente para no hacerse daño. Y si luego en la carrera de obstáculos a él le parece oportuno hacerlo como sea, pues que lo haga como sea, ¿no? Pero también el exceso de libertad puede ser contraproducente. Aplicado al juego también podría pasar, ¿no? Pues yo creo que se confunde aquí libertad con cierto marco de referencia, ¿no? Que puedas aplicar en un juego. Que, o sea, no es hacer por hacer. Cuando en Fighting Monkeys, por ejemplo, te colocan la bola, pues ellos te enmarcan, te dan una serie de referencias.
y a partir de esa referencia se da cierta libertad para que tú aportes tu punto creativo, como va a decir, ¿no? Pero sería absurdo que, yo qué sé, que mi compañero se pusiera con la pelota y yo me pusiera al lado a bailar una jota. O sea, no, la pelota vamos a intentar tal y cual, ¿no? Entonces yo creo que es una especie de un término medio. Es como una acotación, ¿no? Sí. Como ir a un bar, ¿no? Que en el menú hay muchos platos y hostia, hay mucho donde escoger, o que te dicen, no, ¿qué quieres comer? Hostia, ¿pero qué tenéis? ¿No? Dime un poco, pues también, ¿no? Yo qué sé, ¿puedo pedir sushi, puedo pedir una paella o que todo sea arroz o qué? ¿No? Pues esa cuota, ¿no? Pero tampoco te dicen, no, primer plato, segundo plato, esto o a la calle, ¿no? Pero cuando has dicho lo de cómo sea, me ha venido la anécdota, porque eso sí que me lo dijo literalmente, no, que lo pasen como sea. En fin, son diferentes maneras de abarcarlo o de enfocarlo. Para ir acabando y relacionado ya un poco con el juego, creo que en esto tenemos opiniones diferentes y estaría guay debatirlo, porque lo leí en una newsletter tuya. Yo siempre te recomiendo cuando la gente o cuando hacemos charlas con institutos o lo que sea, o alguna persona me pregunta, que me dice ¿cuál es el ejercicio, cuál es la actividad física más saludable? No sé qué. Entonces, mi respuesta siempre es la que más te guste a ti, porque es la que vas a ser más constante y a partir de ahí vamos a construir otras cosas. Pero es como un primer paso. En plan, ¿qué te gusta? ¿Jugar a pádel? Pues aunque no hagas nada, empieza a jugar a pádel. Pero luego estaría guay que trabajaras la movilidad, trabajaras la fuerza y poco a poco vayas complementándolo. Pero si tienes 2 horas a la semana o 1 hora a la semana y solo te gusta el pádel y te hace feliz, pues a lo mejor yo creo que es recomendable que empieces por ahí, aunque no sea lo más saludable. Y creo que en una newsletter mencionaste algo parecido, pero al contrario, en plan, el deporte más saludable no es el que más te guste. Sí, porque hablaba, por ejemplo, de una adicta, era el mail de la alcohólica que me vino a pedir para una cerveza, yo le dije que no, que si quería le pagaba un bocata, ¿no? El engancharnos a lo que nos gusta, que sea lo más saludable, y ahora creo que además tú mismo te has respondido a la pregunta mientras hablaba, porque has hecho una diferenciación que para mí es importante. Una cosa es el más saludable, que yo no sé cuál es, y otra cosa es cuál es el mejor primer paso. Son cosas distintas. Yo creo que algo que te genere adherencia desde el primer día es el mejor primer paso. Y creo que en ese sentido es en realidad a lo que tú te quieres referir, lo que tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿Vale? Ahora, que en cierto punto lo que más te gusta es lo más saludable, en absoluto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que además antes he hablado de las maratones, me parece, ¿no? Comparado con no sé qué otra historia. Yo tengo un amigo que le da la bici, no veas, además es bueno, compite, hace carreras de no sé cuántos cientos de kilómetros. Pero tú, desde el punto de vista, vamos a decir, material o mecánico, tú le miras el cuerpo y además él te lo dirá. Tiene el cuerpo hecho un Cristo, es un cromo. Las piernas así, y es una callata que no se puede poner derecho, los hombros le duelen, la espalda le duele a la que está sentado media hora, porque además trabaja de comercial y tiene que coger un montón el coche, y encima su deporte más saludable que le gusta es estar sentado haciendo durante, no sé, 3, 4, 5 horas, así con las piernas y nada más. ¿Es el más saludable para él? Yo creo que es bastante evidente que no. Entonces, por eso el hecho de que me gusta, antes hablábamos también del juego, es para divertirme, porque me gusta, porque me atrae, por lo que sea. No, yo dejaría el tema de me gusta o me atrae a un lado, como una especie de consecuencia, algo que te va a aportar la vida de manera incierta si entras en esa modalidad de juego, o que no, en un momento dado no, pero como estoy jugando, no me importa tanto si me va a divertir o no, si va a ser más agradable, más desagradable. Y en un momento dado, sobre todo de necesidad, porque esa necesidad evidente que también hablamos en cuanto a la saturación, aunque la vida te lo pone ahí, y te lo está poniendo ahí, y te insistirá en ponértelo ahí hasta que te des cuenta, si te das cuenta, pero te lo pondrá. Y un día dices, hostia, bueno, es que la bici me mola un montón, pero hoy, ahora, con lo que hay, no me toca bici. Me toca irme a la clase de movilidad con Miquel, por decir algo. Entonces, por eso no comulgo nada con esa idea. Sí, porque para un primer paso, el punto de apertura, ¿no? Evidentemente sí.
No vas a ir de primeras a algo que odias o que te aburre un montón o que no encuentras un significado, un sentido para ti, porque es que a los 2 días vas a decir que no. O va a requerir de mucha disciplina. El que tenía que meterlo. Completamente de acuerdo, ¿eh? Pero... Sí, pero creo que ahí el problema no es la bicicleta, es el volumen que le mete. No, es que solo hace bicicleta. Pero mejor eso que no hacer nada. Sí, pero ya no es porque sea lo más saludable. Porque lo que dice, en cuanto a movimiento, es muy pobre el movimiento de la bici. O sea, la posición, tío, y lo que dice es al final flexo, extensión, flexo, extensión, flexo, extensión. Como correr, flexo, extensión, flexo, extensión, flexo, extensión. Un momento, sí. Es por la pregunta que he hecho él ahora. Has dicho, he dicho mejor que no hacer nada. No, peor que no hacer nada. Porque el no hacer nada seguramente le haría reaccionar en otros sentidos. Y segundo, la bici en este caso, muy concreto, está todavía añadiendo más carga al cuerpo en el sentido en el que repite que se está sentado en el culo. Entonces, mejor la bici mejor no hacer nada. Ya te... No, tranquilo. Es que es cierto, entonces está lo mismo. El problema de esta bici es que solo hace bici y que hace no sé cuántas horas de bici. Otra cosa que decía, no, yo 3 días a la semana hago media horita de bici. Y me sienta de fábula, pero además, ¿no? Entonces, ¿es lo más saludable? No. Es un buen primer paso empezar con algo que te guste, evidentemente. Lo que decía, para tener más adherencia y tiene mucho más recorrido que no, me voy a nadar, que no sé, y además no me gusta el agua. Eso va a durar 2 días, ya se ve, es que no le doy vida, le doy de diario, ¿no? Entonces, ¿te gusta mucho hacer esto? Sí. ¿Quieres hacerlo mucho tiempo? Sí. Es que ser consciente de que igual tienes que hacer otras cosas para poder hacer esto que te gusta durante mucho tiempo. Al amigo de Robert le iría muy bien dejar de hacer bici y empezar a hacer otras cosas para empezar a arreglar todo esto y a lo mejor cuando tenga 75 años puedes seguir haciendo sus salidas en bici. Pero a este ritmo, de aquí a 3 años, no puede hacer sus salidas en bici. Porque además no quiere hacer salidas en bici. Quiere competir claro, para ganar. Vale, pero al final también la competición dura lo que dura por lo que es, por las consecuencias que conlleva. Porque competición y salud están reñidos, o sea, no se llevan bien. Porque al final es llevar algo al extremo, la competición. Y los extremos no son buenos en uno de los 2 sentidos, ¿no? Pero ya, claro, estamos hablando aquí de lo que decimos de un extremo, va a competir, no sé cuántos kilómetros y tal, pero no, a mí me gusta mucho ir en bici. Bueno, pues igual, pero no quiero competir, pero me gusta mucho ir en bici, genial. Igual deberías ahora un poco de ese tiempo que tienes para ir en bici para compensar los estragos que te está provocando el solo ir en bici, porque además lo que dice, trabajas sentado, tu tiempo de actividad física es sentado, llegas a casa y te sientas, tío. Entonces, ¿cuál es la actividad física más saludable? Bueno, es que no va a depender, yo creo que esto no tiene... Pero entonces, si esa persona no quiere hacer esa movilidad, supongamos que es lo que necesita, hipotético caso, lo que quiere hacer la bicicleta, ¿se tendría que estar obligando, por lo tanto, y forzando a hacer aquello para luego poder... No lo podrás forzar. Sí, claro, no puedes le va a forzar. salir orgánicamente, ¿no? En teoría, pero va a dejar de hacer lo que realmente quiere. El problema que digo yo es que las personas aguantan tanto y buscan siempre tanto las opciones que tienen, las que no tienen que intervenir. ¿Cuánta gente sabemos de, me duele tal cosa, voy al médico, pero no me encuentran nada en pruebas de imagen, pero igualmente hago reposo? Y dice, ¿reposo de qué si no sabes lo que tienes? Y el problema es que no te mueves. Y tomo pastillas, y voy a que me hagan acupuntura y masajes y no sé cuántas cosas. Pero todo es externalizo, ¿no? Que sean los otros los que hacen algo para solucionar algo que me pasa a mí. Sí. O sea, la gente aguanta mucho y están así años. Y no, pues ahora voy a dejar de hacer todo lo que hacía porque los problemas que tengo no me lo dejan hacer. Entonces al final volvemos a lo de antes, ¿no, Roberto? Que salga algo orgánico, es que la gente es capaz de aguantar mucho. ¿Sabes por qué? Porque son muy disciplinados. ¿En qué? En todo lo que hacen, en trabajar, en aguantar mucho algo que en realidad no aporta o que en realidad te está quitando incluso, pero yo sigo por ahí. Es una cuestión de romper realmente y de llegar personalmente a un punto de sinsentido. Fuerza, yo creo que tarde o temprano le llevará al fracaso. Pero es que hay veces que fuerzas y la movilidad, y Miquel, seguro que te habrá pasado que viene gente y luego se siente mucho mejor y esa recompensa que ha obtenido del bienestar
le hace venir más. Entonces, ha sido un esfuerzo inicial, es cierto, y a lo mejor pongamos unas cuantas semanas hasta que ha empezado a haber resultados de bienestar, pero ha venido dado por eso. No niego la posibilidad, pero creo que hay otras posibilidades que no requieren de ese esfuerzo. Y que particularmente, si se tarda más tiempo o menos, es lo de menos. Pero claro, a lo mejor es una cuestión ya muy personal, como en realidad prioritaria, ¿no? Para mí, ahora personalmente, en el momento en el que estoy yo, lo más importante hoy es estar a gusto, bien conmigo mismo, irme a dormir tranquilo y sin demasiado desgaste. Entonces, cualquier cosa que implique fricción, llamado disciplina, forzar, lo que sea, no, vaya. Estoy un perezoso, estás procrastinando, no haces lo que deberías hacer. Todo eso me sale desde fuera, ¿eh? Entonces, eso es que muchas veces también... Puede ser. También es cierto que la motivación viene cuando has pero una cosa es que es conformarse. Sí. Pero son cosas diferentes, no tienen una cosa que ver con la otra. Pero incluso ahí, esa persona X no tiene todo el derecho de decir cosas. O sea, en el sentido de mi colega. Tener el derecho, que claro que tienes el derecho, faltaría más. Sí, Bueno, suele decir hasta que el dolor de la situación actual no supera el dolor que me generaría el cambio, no voy a cambiar, ¿no? Ayer hablé con una persona que le debía mucho la lumbar desde hace mucho tiempo y le propuse un protocolo y me dice, no sé qué, O sea, no sirve. Siempre que funcione en base al dolor. Cuando quieras me hables. O dicen que la gente se mueve más para evitar un dolor que no para obtener un placer. Es que la gran mayoría de la gente se Lo que pasa es que hay gente con mucho dolor que ni siquiera eso le hace moverse. Según Dani, porque no le duele lo suficiente, ¿no? Porque dentro de su rango cada uno, sí, ¿no? claro, Hay personas claro, que necesitan, su pozo es X y otra persona su pozo está 3 podemos metros generar una tolerancia muy más debajo, ¿no? Sí. Pero al final cada uno. Creo que la gente aguanta mucho y muchos años. Pues nos han educado para ello. En fin. Por mucho que queramos ayudar a alguien, al final tiene que ser esa persona la que... Bueno, pero como dicen, que no hay persona más difícil de ayudar que la que no se quiere dejar ayudar. Si no va a buscar la ayuda, es más fácil venderle algo a alguien que viene dispuesto a comprarlo que no tú ir a su casa y ofrecérselo, que se había planteado eso lo necesitaba. Por eso no forzar, no... Oye, esta es mi propuesta, ¿te interesa? Bien, ¿no? También muy bien. Sí. Ya está. Pues nada, yo no soy mucho de forzar, pero la comida y la siesta, Vamos a comer. en eso soy disciplinado. Así que muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Gracias, Dani. Volve. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, las mierdas de siempre. Like, suscribiros y todo eso que dicen los streamers. Próximamente más y mejor. Aquí en Crema, la barbería de Watts, en Arts y Oficis 48 al Hospitalet de Llobregat. Cuando queréis hacer otro corte crema y seguir charlando de lo que hemos charlado hoy o los temas, aquí estaremos. Nos vemos.